Hola mi gente, hoy voy a comer con solo 5 bocados y lo resto lo voy a tirar en la basura. Voy a ponerlo en cámara rápida. Voy a echar un banquete gigantesco. Un banquete gigantesco y a picar un aguacate. Bueno, no un aguacate, sino la mitad de un aguacate, o sea, la mitad es una cosa y un aguacate es otra. Voy a agarrar solo la mitad porque a mí me gusta tanto aguacate. Mira, esta mitad me la voy a agarrar y esta la voy a agarrar en la revés. Vamos a echarnos un banquete. Pero chao. Mi gente, ustedes creyeron que yo me iba a ir, pues no, no me fui. Estoy comiendo. Súper delicioso. No sé si te digo que me voy a comer una hamburguesa y me estoy haciendo todo. Mira, hace una hora yo acababa de terminar de comer. Son las 8, comí a las 7. Son las 8:48. Porque yo estoy en fase de crecimiento. Bueno, chao mi gente, esto para todo. De los compañeros que tengo, de los peligros.